Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo cosechar tus semillas de cilantro. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Estas plantas de cilantro las sembré el año pasado, en julio aproximadamente. Bueno, fue según la etiqueta el 17 de julio. Y como podemos ver, generan un tallo muy largo donde crecen las flores y posteriormente aparecen las semillitas. Como hubo una temporada en la que estuvo haciendo mucho viento, tuve que amarrar el tallo de las plantas a la maceta para que no se quebraran y se restara el crecimiento y el desarrollo de las semillas de cilantro. Entonces lo que voy a hacer primero va a ser cortar los tallos de las plantas para poder comenzar a recolectar las semillas de cilantro. Voy a desamarrar el lazo que le puse para que se sostuvieran las plantas. Y voy a hacer los cortes desde la base. Ya que tenga mi planta cortada totalmente o todas mis plantas, voy a comenzar a remover las semillas. En este caso tengo una planta que está aún un poco verde. Si podemos ver, aquí todavía se alcanzan a apreciar un poco de dónde venían las florecitas y dónde han comenzado a aparecer las semillas. Esta va a ser necesario que la deje secar en un lugar donde esté cálido y también que no haya tanta humedad, porque podrían generar hongos en las semillas de cilantro. Pero el resto, que ya se encuentran totalmente secas, ya las podemos comenzar a remover de la planta. Entonces, para esto lo que podemos hacer primero es comenzar a cortar las plantas, pero desde la parte superior, que es donde regularmente se van a encontrar las semillas. Entonces voy a comenzar a recortar todo. Ya separé mis semillas entre las que se encuentran totalmente secas, las que se encuentran un poco verdes y los tallos de las plantas. Estos tallos los podemos cortar en pedazos pequeñitos y los podremos agregar a la composta para que se integren nuevamente como nutrientes hacia la composta y que posteriormente nos ayuden a nuestros cultivos en general de casa. Estas semillas que quedaron verdes las voy a colocar, como les mencionaba, en un lugar donde les pegue el sol, o bien que queden en un lugar donde haya una buena temperatura y que no haya tanta humedad para que se puedan secar. Y estas ya las voy a poder recolectar de manera individual. Entonces vamos a cortar las puntitas ya para tener una menor cantidad de varitas, y simplemente las vamos a presionar entre ellas y se van a ir desprendiendo estas semillas de cilantro. Es muy sencillo desprenderlas ya una vez que están secas. Y nos quedan separados los tallos originales de donde estaban las semillas. Y las semillas juntas. La ventaja que tiene
el hecho de recolectar las semillas de nuestras plantas en general es principalmente que estas semillas ya van a estar adaptadas al clima y al sitio donde nosotros las hemos cultivado. Entonces, si regularmente las vamos a seguir cultivando, podemos aprovechar esta recolección de semillas para seguir cultivando, en este caso, cilantro, y que el cilantro sea más resistente a las condiciones climáticas que podamos tener en nuestra zona geográfica donde nos ubiquemos. Entonces, siempre te voy a recomendar que recolectes las semillas de tus cultivos en general para que esto te ayude a tener unas plantas más fuertes y más adaptadas al clima donde te encuentres. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.